Gracias a Dios por este tiempo, por la escuela dominical. Cerramos hoy el libro, la epístola de Primera a Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí vamos a estar ubicados. El objetivo de la lección de hoy es que Jesús viene de nuevo, tal y como prometió. Tenemos que vivir activamente por Él y servirle fielmente hasta que Él regrese por cada uno de nosotros. Qué bonito objetivo, ¿verdad? Tenemos en esta epístola una explicación de una de las promesas más importantes para todo creyente. Y es por qué nosotros somos creyentes y por qué somos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿O es que simplemente profesamos esa fe para nuestra vida? Y yo le voy a decir, mi hermano, mi hermana, que es más bien que vivimos en Cristo, en esta vida, porque entendemos que todo esto es temporal y pasajero, porque la vida verdaderamente va a empezar hasta que Él regrese nuevamente por nosotros, sea que estemos vivos en este cuerpo, o sea que ya hayamos fallecido en el Señor. Estamos preparados y vivimos nuestra vida cristiana tal cual la vivimos, con la esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Lamentablemente, ya en muchas iglesias no se predica de la segunda venida de Cristo Jesús. Se habla de cualquier cosa, pero no de realmente en lo que tenemos que perseverar. Ve, hermanos, cada día que pasa en nuestra vida, cada día que nos levantamos y cada vez que nos vamos a acostar, tenemos que tener la seguridad de que en cualquier momento el Señor va a venir y va a levantar a su iglesia, y así estaremos siempre con el Señor. Así que si esa es la promesa, ¿cómo no disfrutarla? ¿Cómo no sentir gozo por eso? Yo le hago a usted la siguiente ilustración. Imagínese que a usted lo llaman y le dicen, tiene una gran herencia, y es una herencia de muchos millones. Pongámosle que de dólares para que suene más emocionante, ¿verdad? Ok, pregunta. ¿No andaríamos con una sonrisa de oreja a oreja, aunque no la hayamos recibido todavía, pero que ya sabemos que la vamos a recibir, esa herencia? Bueno, con Cristo Jesús es exactamente lo mismo. Tenemos que andar y caminar sabiendo que ya tenemos esa herencia. Tenemos la garantía de quien nos la va a dar, que es el Señor. Todavía no la vamos a disfrutar porque no es el tiempo, pero así es el Señor. Vamos a leer, ahora sí, en Primera Tesalonicenses 5, los primeros 5 versículos del último capítulo que vamos a estudiar en esta tarde. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, lo primero que está el apóstol hablando a la iglesia en Tesalónica es decirle: ojo, ya ustedes fueron enseñados, ya ustedes saben que el Señor está regresando, así que estas cosas no nos van a sorprender. ¿Sabe a quiénes va a sorprender ese día? A las personas que están caminando impíamente en el mundo, que están en sus cosas, están en sus proyectos, en su vida, en su mundo, por decirlo así, y no tienen ninguna conciencia de parte de las cosas de Dios. No van a la iglesia, no leen la Biblia, es más, no quieren ni siquiera cuando se les invita, ni quieren participar de eso. Esas personas en algún momento van a ser sorprendidas, y hay una palabra en el verso 3 que dice: y no escaparán. Qué terrible. Vamos a ver un poquito más de eso. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Quién me puede decir? No todos, por favor. Bueno, le voy a contar que se han levantado a través de los últimos siglos personas que han dicho: es tal día, es tal fecha, y han fallado, perdóneme la palabra, miserablemente una y otra vez, porque escrito está, y dijo el Señor: nadie, ni aun los ángeles del cielo, conocen el día ni la hora, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Y si el Señor dijo eso, yo no entiendo por qué hay más de un cabezón que quiere pensar de que es el de día. Hacen cálculos y tratan de convencer a las personas. Hermanos,
La vida que nosotros tenemos acá es exactamente igual, la vida física. Dígame, ¿quién de nosotros sabe en qué minuto, en qué momento, en qué día partiremos a la presencia del Señor? Nadie. Mire, ni siquiera alguien me podría decir, no, hermano, es que si alguien tiene una enfermedad ya, llamemos de esas terminales, y él va a saber, ni aún así. Vea, yo conozco casos de personas que han estado muy enfermas y el Señor las sana. Y entonces no era tan cierto que ya se iba a ir. Hay gente que le han dicho, tiene 3 meses y andan 5 años y todavía sí. Es una soberanía perfecta de nuestro Señor, ¿ok? No tenemos nosotros por qué preguntarlo, pero Pablo les dice acerca de los tiempos y las sazones, ¿verdad? Esa palabra tiempos y sazones es bien interesante, porque cuando hablamos de tiempos, hablamos de cosas muy específicas, ¿verdad? Y las sazones son como esos tiempos intermedios entre un acto y otro. Por ejemplo, un acto importante, un tiempo, la restauración de Israel como nación. Algo profetizado por el Señor, eso es un tiempo, vemos. La gente que vivió en el año 49 vio con sus propios ojos, ¿verdad? Usted y yo, para el año 2024, estamos viendo cómo la nación de Israel está siendo cercada. Nada más lea usted un poquito en Ezequiel, capítulo 5 y siguientes, y se va a dar cuenta que esa profecía de que Israel va a ser piedra pesada para las naciones, usted la está viendo hoy por hoy directamente. Hasta en televisión podemos ver cómo está pasando todo eso. Así que entonces, el cuándo entendemos que es solamente reservado para el Señor, pero tenemos que estar preparándonos. Tenemos que estar. Ahora, ese día que habla del día del Señor se conoce también como el día de la ira de Dios. Vamos un momentito a Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, Joel 2, en el verso 10, vemos cómo cuando hablamos del día del Señor, en este contexto, estamos hablando del día en el que el Señor va a traer juicio a la humanidad por todos los pecados cometidos y dará a cada quien su retribución según haya obrado. Dice Joel, capítulo 2, verso 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Entonces el Señor siempre dijo, va a haber un tiempo reservado. Hay gente que dice, ¿por qué Dios permite tantas cosas que están pasando en el mundo? Que vemos tantas injusticias. Hermano, no nos equivoquemos. El Señor es paciente para que cada persona pueda tener oportunidad, tener chance de arrepentirse. Y Él no retarda su regreso, como algunos la tienen por tardanza, así dice el apóstol, sino que Él es paciente para con cada una de las personas, para que todos procedan al arrepentimiento. Una palabra más en el Antiguo Testamento, Sofonías, otro profeta, capítulo 1, Sofonías 1, 14, 15, dice el profeta, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza. La palabra algaraza significa voces de júbilo, de canto, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Vea todo lo que describe el Señor sobre ese día terrible en el que el Señor va a venir a tomar cuenta. Ahora, en el verso 3, que estamos en el pasaje, hay una frase que tenemos hoy que verla, pero con un gozo inmenso de ver que el Señor, en su conocimiento y su omnisciencia, nos ha dejado casi que palabras exactas de lo que hoy en día estamos viendo. Veamos lo que dice el verso 3.
Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto lo escribió el apóstol Pablo hace 2000 años. Y ustedes saben que esa misma frase, paz y seguridad, tiene que ver hoy en día con lo contemporáneo, con la agenda de las Naciones Unidas. Gracias a la tecnología, voy a pedirle a mi hermano que está en producción, que nos pueda proyectar en internet, en la página de internet de la ONU, lo que es las Naciones Unidas. Esa es la página oficial. Si usted quiere puede verla desde su teléfono. Dice Naciones Unidas, paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Vean lo que dice la página de la ONU hoy en día. Paz y seguridad. Qué exactitud, qué precisión del Señor. O sea, hay muchas personas que se atreven a decir que la palabra del Señor no es actual, no es vigente para nosotros, que eso era para la antigüedad. Totalmente equivocados. La palabra de Dios en todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es lo más exacto que podemos ver, y tal cual el Señor lo dijo, así se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Volvemos entonces a ¿quiénes no escaparán? En el verso 4 y 5. Porque el Señor va a venir. Y lo primero que vamos a aclarar es que cuando hablamos de la segunda venida del Señor, la venida del Señor será para la iglesia, todos los que hemos creído, todos los que hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús, o sea, todos los que somos hijos, en la época que le damos hoy de la iglesia. El Señor dice, como ya lo vimos también en la lección, que con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿verdad? El Señor va a venir a buscarnos. Y en un abrir y cerrar de ojos, estaremos con el Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, si es que estamos vivos en ese momento, dice, seremos juntamente, unos y otros, arrebatados para recibir al Señor. ¿De dónde? En el aire. Entonces, ahí no estamos hablando de que va a ser un día terrible, de que no va a ser un día de sombras, como acabamos de leer aquí en esta profecía. No, eso es porque la venida del Señor tiene dos partes. Una es para su iglesia y otra es para cuando Él tiene que arreglar cuentas. ¿Con quién? Con la nación de Israel. Con la nación de Israel. Y Él va a venir acá y Él va allá a darse a conocer como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y ya no va a venir como el Cordero de Dios, ¿verdad? Ya ahora va a venir con poder y gran gloria, con sus santos ángeles. Va a venir el Señor y va a tomar a este planeta, y después de un tiempo que ya le hemos estudiado, que es la última semana de la profecía que el Señor le dio, la semana número 70, que la conocemos como la tribulación y la gran tribulación, el Señor va a venir, va a rescatar a su pueblo, y Él va a iniciar una era de 1000 años de reinado terrenal aquí en la tierra. Y nosotros estaremos con el Señor, pero no en la posición de los que ya se han quedado. En esta tierra va a quedar destrucción, va a quedar las naciones arruinadas, pero el Señor, y eso no es tiempo para verlo en esta lección, pero el Señor va a restaurar muchas cosas durante ese milenio, y dice que Él va a regir a las naciones con vara de hierro. Qué bonito. Pero la iglesia estará con el Señor y estaremos al servicio del Señor, ya con un cuerpo glorificado, porque seremos transformados en el momento que el Señor nos llama. Ahora, esa es la historia de la iglesia. Pero los que están aquí abajo, ¿qué va a pasar con ellos? Para ellos es que es la ira del Señor. Para las personas que caminan impíamente, que se han negado una y otra vez a rechazar el plan de salvación de Dios. Leemos en Isaías 2:12, el profeta. Vamos a leer algunos versos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues para que vean la completitud de cómo el Señor a través de las edades siempre ha mantenido un mismo mensaje de una forma coherente. Isaías 2:12 dice: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, sobre todo y altivo,
sobre todo enaltecido y será abatido. Para esas personas, de verdad que a veces uno ha querido compartir el evangelio con algunas personas y alguna vez le han tirado la puerta a usted. A mí sí me han tirado la puerta alguna vez que he ido a evangelizar. O me han dicho, yo no quiero saber nada de eso. Es que aquí y es que allá. Caminan con un corazón altivo, soberbio, enaltecido. Pero lo triste es que si no se arrepienten, van a ser abatidos. Primera del libro de Juan 1:5, hablando de esos hombres sin conciencia moral, que no tienen luz, es su corazón oscurecido y viven en tinieblas. Primera Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Personas que caminan en oscuridad. Vamos a Juan, ahora sí el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Ese es un pasaje, ahí está el famoso Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos lo sabemos de ahí. Pero ¿qué sigue a partir del versículo 17, verdad? De Juan 3:16. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Tinieblas, gente que camina sin luz. Ahora, si nosotros somos esa luz que reflejamos, a esa luz que es Cristo Jesús, y la reflejamos, tenemos la misión de ir y ganar a esas personas. O sea, no por el hecho de que ya sabemos que una gran cantidad de personas están renuentes, nosotros tenemos que insistir una vez más con esa tolerancia, con ese amor, sabiendo que si no lo hace. Así que, hermano, si usted tiene alguna oportunidad de hablarle a una persona y le ha rechazado, hágale una segunda vez. ¿Quién sabe si el Señor va en su misericordia a darle oportunidad, esa persona se vaya a arrepentir y habremos hecho lo más importante? Pero hay personas que sí, definitivamente, ya, como también está escrito en la palabra, ya el Señor se ha retirado de ellos. Ya el Señor, su gracia está presente, pero ya ellos se han totalmente desligado y como lo vimos también hace poco, cristianos, creyentes que han creído en la palabra, han caído en la apostasía, que la estudiamos también, es cuando el creyente ya desdice de lo que ha creído y niega al Señor Jesucristo. En cuanto a eso, pues hemos estudiado bastante de lo trágico que es cuando se le da la espalda al Señor. Ahora, vamos al verso 6, ahí en 1 Tesalonicenses. Seguimos en el pasaje, dice Tesalonicenses primeras, estamos del 6 en adelante. Por tanto, hermanos, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la promesa de que el creyente, dice, no va a ser puesto para ira. Así que esa ira del Señor está reservada, obviamente, para un mundo sin Cristo Jesús, un mundo que ha rechazado el mensaje de salvación de Dios. Pero el creyente será salvo. Hay muchas personas que dicen, hermano, y nosotros pasaremos por todos esos tiempos tan terribles que vemos en la Biblia, cuando venga la ira del Señor. Aquí usted tiene su respuesta.
No me crea lo que diga yo. Créale a lo que dice su palabra. Y su palabra dice, no nos ha puesto para ira. Así que gloria a Dios por eso. Vamos ahora a ver en Isaías 59:1-7, también la base de la cual el apóstol Pablo está tomando, que también lo vemos en Efesios capítulo 6, el símil que utiliza él en cuanto a la armadura, que era algo muy reconocible por la gente a quien se le escribió, porque esta gente en Tesalónica veía pasar de un lado y para otro a los soldados romanos. Entonces ellos estaban muy bien penetrados con la figura de ese soldado. Ahí los vemos nosotros en televisión, cómo se vestían, ¿verdad? Con una coraza, su espada y toda la forma en que tenían el uniforme. Bueno, Pablo les habla y les dice a los tesalonicenses, tomando palabras de Isaías 59:17, pues de justicia se vistió como de una coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Ahí está hablando de un ropaje. Ok, ya sabemos que la coraza es algo que nos permite a nosotros protegernos. ¿Y qué es lo que protege la coraza? El corazón. Toda la parte del pecho, donde están los órganos vitales. Y esa coraza es de justicia, la justicia de Dios. Y la otra parte que él dice es con yelmo, y el yelmo es el casco. Todos los soldados usaban un casco. Eso es cuando leemos ahí yelmo, el yelmo es el casco para proteger, ¿qué? La cabeza. El centro de nuestro razonamiento, el centro de nuestro intelecto, donde está nuestra mente. Así que si queremos ahondar un poquito sobre eso, apúntelo, no lo vamos a leer, está en Efesios capítulo 6, verso 14 y 17, sobre cómo tenemos que vestirnos. Entonces, el creyente tiene que prepararse, tenemos que caminar en justicia. Él dice, es como una coraza, va a ser para protección de cada uno de nosotros. Tenemos que proteger nuestra mente. Vean, hermanos, si hay un tiempo en el que tenemos que proteger nuestro intelecto, es en el tiempo en que estamos. Desde que se inventaron los teléfonos celulares, ¿verdad? ¿Cómo caminan las personas ahora en la calle? ¿Verdad? Y eso nos pasa a todos, ¿no? A todos nos pasa. Es más, hay gente que va manejando y va aquí, ¿verdad? Tenemos que proteger nuestra mente porque estamos siendo bombardeados como nunca. Radio, televisión, aún en los periódicos, de todas las cosas que nos quieren meter para más bien alejarnos del Señor. Por eso es que ocupamos ese casco, ¿verdad? Y ese casco, ¿de qué dice que cuál es lo que aplica? Salvación. Entonces, cada vez que nosotros ocupamos cuidar nuestra mente, pensemos en esa salvación tan grande, esa gracia tan inmensa que el Señor nos ha dado, y en eso enfocar nuestro pensamiento. Ok. Vamos a la tercera parte. Estamos en el verso 9, que el Señor nos da una promesa de que no vamos a pasar por ese tiempo de la ira de Dios que hemos estudiado. Vamos a ver un par de versos más. Romanos capítulo 5, verso 9. Para que no nos quede duda y estemos totalmente claros y tranquilos que el Hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, no estará en los tiempos de la ira del Señor. Dice, pues mucho más, estando ya ¿qué? Justificados. ¿En qué? En la sangre. Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Estamos exentos de la ira. ¿Merecemos estar en la ira? Claro que sí, porque no hay justo ni aún uno. ¿Es a través qué? ¿De la justificación de nosotros? No. ¿De cuál justificación? De la sangre de Cristo Jesús. Es a través de ese pacto que nosotros somos aceptos al Señor, no por nuestros propios méritos, no porque nosotros hagamos, pero caminando en esa seguridad que nos da la salvación tan grande del Señor, es que podemos caminar en las obras que Dios ha querido, las buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Un verso más,
Juan 3:36, en el Evangelio de Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Para quién es la ira? Para el que rehúsa creer en el Hijo. Así que tenemos claro lo que quería decirle el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pasamos al verso 11 de este último capítulo 5 de la epístola. Dice: por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. ¿Para con quién? Para con todos. Verso 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Toda esta lista que vemos acá en esta última parte del capítulo 5 es una exhortación del apóstol de cómo debe caminar un creyente. Y dice, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, para bien y para mal. Así que aquí hay una lista muy bonita que el Señor dice. Es más, hermanos, si usted encuentra alguna de estas características en otra persona que usted conoce, casi con toda seguridad que esa persona camina en el Espíritu Santo de Dios, es creyente. ¿Por qué? Porque alguna de estas características lo va a delatar. Veamos algunas. Primero, hay un amor sincero, un amor genuino por los líderes de la iglesia, por los líderes que están al frente en las cosas espirituales. Entonces hay que orar por los hermanos y tenerles un amor no fingido, sino verdadero. También hablan de que tenemos que ser tolerantes con los débiles en la fe. Yo sé que hay hermanos a veces que venimos y algunos, cuando estamos compartiendo en vida de iglesia, a veces hay roces. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted, que tiene roces en la iglesia? No, a mí nunca me ha pasado. Todos hemos pasado por eso, uno u otro. Pero vea qué es lo que dice el apóstol. Tenemos que ser tolerantes. Vea lo que dice el capítulo 14. Es que, hermanos, ¿quiénes son los que llevan a una congregación? Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quiénes? A los ociosos. En la iglesia hay ociosos, ¿sí o no? La Biblia dice que sí hay. Pablo dice: hay ociosos. ¿Cuáles son los ociosos? ¿Qué es un ocioso? El que no quiere hacer nada, el que está ahí, ¿verdad? El que nunca levanta la mano cuando se ocupa ayuda en algo, el que, qué pereza, mejor evitar la fatiga, decía alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, es allí. ¿Y qué dice? Tenemos que exhortarlos, ser pacientes con ellos. Dice: alentar a los de poco ánimo. Y es que todos los que venimos a la iglesia venimos con las pilas puestas, ¿sí? Amén. Mentiras. A veces venimos arrastrando los pies a la iglesia, ¿sí o no? A veces venimos con ánimo alicaído. Venimos atormentados de alguna angustia, de alguna circunstancia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Hundirlos más, oprimirlos más. Ay, hermano, ¿qué cara de limón trae hoy? No,
¿Qué tenemos que hacer? Si usted percibe que alguien está con su rostro decaído, ¿qué tenemos que hacer? Llegar, hablarle, ofrecerle un cafecito, platicarle. Si la persona quiere hablar, con mucho gusto, presta nuestros oídos. Si cabe algún consejo en el Señor, lo damos de buena gana. Pero simplemente estar para la persona. Tristemente, hermanos, hay iglesias en las que personas entran y a como entran salen. No habló con nadie, no interactuó con nadie. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Si una iglesia deja que alguien entre y salga sin que converse con algo muy mal está pasando en esa congregación. Tenemos que estar atentos. Así que dice el apóstol, si usted está en la iglesia, esté atento a si alguna persona necesita una ayuda. De repente la persona está lloviendo y no tiene para los pases. Bueno, si está en nuestro alcance, poder ayudarle. ¿Por qué no? ¿Por qué no estar pendiente de esas cosas? Eso es el amor que él está diciendo el apóstol. Estén pendientes de ellos. Sostengáis a los débiles. ¿Cómo que hay débiles en la iglesia? También. A mí me gusta mucho esta palabra porque realmente es como es la casa de Dios y tenemos en la iglesia de Dios solo hermanos fuertes, bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Está escuchado eso? Es cierto, el Señor nos da victoria, el Señor nos prospera, el Señor nos bendice, pero no es cierto que nosotros andamos todo el tiempo así, ¿verdad? Como una bandera flamante, no es así. Aquí hay débiles en la fe. ¿Cuáles son los débiles? Que uno llega un día, a veces no llega. Un día quiere buscar de Dios, otro día ya no. Tenemos que exhortarlos y que seamos pacientes. ¿Sabe qué significa esa palabra de paciencia con ellos? Es que si lo vemos ahí y vemos a esa persona y que a veces resta más de lo que suma, tenemos que ser tolerantes. No sacar la espada y volarle de una vez la oreja al hermano o a la hermana, sino más bien estar pendientes. Si viene en esa circunstancia, de repente está ocupando alguna de nuestra ayuda y tenemos que hacerlo de buena gana. Eso es lo que está diciendo a los tesalonicenses. Ustedes, cuando vean al débil, cuando vean al vago, cuando vean al ocioso, cuando vean a estas personas, ayúdenles, no los dejen morir. Hay una frase que hace tiempo escuchaba y es esa, que cuando uno está en una situación difícil, a veces nos dejan morir. Pues no dejemos morir a las personas, figurativamente, metafóricamente estamos hablando, por supuesto. Tenemos que hacer algo para que esa persona se vuelva a levantar. Ser conscientes que somos templos del Espíritu Santo. Dice, estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Verso 16, 17 y 18. El cristiano verdadero tiene un gozo. El cristiano verdadero ora. Y el cristiano verdadero es agradecido. Si usted puede ver a una persona, ese gozo no es andar riéndose como tontito en la calle y decir que no. Ese es un gozo interior de saber. ¿Se acuerdan lo que les conté ahora de la herencia millonaria? Que si usted sabe que usted es heredero de un montón de millones, usted tiene un gozo por dentro y usted está feliz, ¿verdad? Bueno, pues si nosotros tenemos la herencia, somos coherederos, dice la palabra, con Cristo Jesús de todas las cosas de Dios, ¿cómo no vamos a tener un gozo? ¿Cómo no vamos a tener un gozo de saber que si nos morimos, vamos a estar presentes con Él? Ahora cantábamos, allá en la gloria hay mansiones de victoria. Usted no se va a preocupar por el alquiler, no va a tener que trabajar en las cosas que te fatigan, va a estar en la presencia de Dios, tendrá una mansión gloriosa. Si a usted eso no le da gozo, piénselo bien y va a ver que sí. Usted se va a sentir muy contento de todas las cosas. El agradecimiento, qué importante es el agradecimiento. Ser agradecidos es una puerta que es cuando la abrimos, traemos bendición hacia nosotros. Vea, todo lo que hacemos en la vida es una semilla que va a sembrar para bien, pero también podemos sembrar para mal. Cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, lo recibimos con el corazón agradecido y vamos a manifestar ese agradecimiento y vamos a obrar en consecuencia con ese agradecimiento. Pero cuántas veces yo soy de las personas que me gusta siempre estar agradeciendo lo que hacen, sea mucho, sea poco. Pero hay personas que vienen temprano, limpian el templo
y nunca recibe una palabra de agradecimiento. Gracias, hermano, por lo que está haciendo. O una persona que a veces le sirve a los demás, las personas, a veces solamente como que a los que presiden, a los que están adelante, ¿verdad? Son las personas más vistosas, pero todo lo que se hace para la obra de Dios es algo que debe ser de agradecimiento. Así nos enseñó el Padre Celestial, que tenemos que dar gracias en todo. Verso 18, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es importante el agradecimiento y hago énfasis en el agradecimiento. Por lo importante que es. Porque si el Señor nos está diciendo, ¿sabe qué? ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? De verdad, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios. Tenemos que tener un corazón agradecido. Porque es la voluntad ¿de quién? De Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí está. Es porque Dios. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia qué es lo que Dios quiere? Es que yo no sé qué es lo que Dios quiere o qué es lo que quiere para mi vida. Bueno, una de las cosas que Dios quiere para nosotros es que seamos agradecidos por lo que recibimos. Quise hacer esa pausa porque he visto personas que viven en una amargazón, viven enojados por lo que no tienen, ¿verdad? No son agradecidos por lo que tienen, pero siempre manifiestan más, ¿verdad? Una actitud negativa por lo que no tienen. Y no son agradecidos por lo que sí tienen. Vea qué importante. Y el verso 19 viene como a amarrar esta parte. Porque si nosotros no tenemos gozo, no oramos y no somos agradecidos, dice, no apaguéis al Espíritu. Eso es la circunstancia. Si nosotros caminamos sin agradecimiento, nos despegamos de la comunión con el Señor a través de la oración, y no meditamos en el gozo eterno que vamos a tener con Él, vamos a apagar poco a poco al Espíritu Santo. Una de las señales de que ese fuego del Espíritu se va apagando, ¿sabe cuál es? Cuando ya no tenemos ganas ni siquiera de ir a la iglesia. No digamos leer la Biblia, no digamos escuchar la palabra. ¿Cómo que nos aburre? ¿Cómo que nos da sueño? Entonces no estamos perseverando y no estamos valando. Cierro con esto. Dice que tenemos que ser analíticos, tenemos que ser estudiosos, ser examinadores. Verso 21, examinarlo todo, retened lo bueno. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Mire, cada vez que usted tenga oportunidad, estudie las cosas, examínelas. O sea, no seamos perezosos de otra manera, sino que saquemos el tiempo para poderlo valorar. Vea lo que dice Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que enfocar nuestra mente a estas cosas y no a todas las cosas que están alrededor de nosotros, que nos está asediando todo ese montón de información que llega a nuestra vida, y enfocarnos en estas cosas, porque tenemos que examinarlo, y de todo eso vamos a retener las cosas buenas. Eso es lo que nos está diciendo en esta palabra. Y finalmente, pelear contra ese asedio del pecado. Hebreos capítulo 12, y con esto estamos cerrando. Dice Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que pelear hasta la sangre contra el pecado. Aquí le está diciendo el apóstol a la iglesia: absténganse de todo tipo de mal. Ya nosotros sabemos qué cosas tenemos que alejar de nuestra vida. Tenemos que caminar
en la exhortación que hace el hermano Pablo, porque al final dice, si ustedes hacen todo esto, si ustedes perseveran, si se abstienen de todo este mal y caminan, el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Esto que está diciendo el apóstol es para cuando estamos en vida. La santidad es un proceso que tenemos que lucharla hoy sí y mañana también y pasado mañana otra vez. Tenemos que perseverar para llegar a ser irreprensibles en alma, espíritu y cuerpo, para que sea guardado en esas tres cosas, porque somos las tres cosas. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo lo mejor que nosotros podamos. Nuestra mente, ¿con qué es lo que estamos leyendo? Acabamos de ver en Filipenses, enfocar nuestra mente a todas esas cosas que son buenas para ser guardados. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el libro de Primera de Tesalonicenses hemos visto cómo el apóstol habla, Jesús viene, está la segunda venida y hace énfasis una y otra vez. Así que terminamos este libro muy bonito de todo lo que hemos podido aprender en esta primera epístola y vamos a iniciar la próxima semana con la segunda epístola a los tesalonicenses. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.